Buenas tardes, profesor. Tal, señorita Melanie, póngale por favor vertiente del, a ver, vertientes hidrográficas. Le pone de título vertientes hidrográficas Pacífico, Amazonas y Titicaca. ¿Sí? Bien. Señorita Melanie, estamos en la segunda semana y mañana iniciamos la tercera, ¿verdad? Sí, profesor. Ya. Entonces, por ese motivo, chicos y chicas, el domingo hay recuperación. ¿Ya? Es obligatorio. Están ahí, ¿no? A ver, confirma con una P. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Buen día. A ver si me estás escuchando, confirma con una P, porfa. Dale. Bien, están ahí. Bien. Muchachos, primero decirles que el día domingo hay recuperación, ¿ya? El día domingo hay recuperación. Entonces, como hay recuperación el día domingo, todos tienen que asistir, ¿de acuerdo? Todos tienen que asistir el día domingo a la recuperación, por favor, para hacerlo de la tercera semana. Por otro lado, pedía permiso a la dirección del CEPRUNSA para poder desarrollar un reforzamiento, pero es algo voluntario. Incluso para la señorita Melanie, la señorita monitora, va a ser voluntario, ¿no? Si desea, nos puede acompañar, si no, también no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Porque va a ser fuera del horario. Es un reforzamiento en geografía. ¿Deseas que te tome en cuenta o no? No, a ver, levanten la mano si es que están de acuerdo o no con este reforzamiento, ¿ok? Solo si estás de acuerdo, porque es voluntario, ¿ya? Para tomar en cuenta tu aula, porque ya para tener en cuenta. Muy bien. Son 27 más o menos, sí, ese es más o menos el promedio y considero que estos 27, 28 son los que vendrían, ¿de acuerdo? El resto normalmente no los vamos a esperar, vamos a decir así, ¿ya? Ok, listo, no se preocupen porque es voluntario. Bien, ahora, entonces, el día domingo, bajen la manito muchachos, chicas, chicos, entonces, el día domingo hacemos la nivelación, el día domingo hacemos la nivelación, pero el día sábado hacemos el reforzamiento. ¿De acuerdo? Día sábado. ¿Qué hora? Tengo tres opciones. 11 de la mañana, 1 de la tarde o 2 de la tarde. A ver, bajen la manito Andrea y Ana, por favor, para comenzar a hacer la votación. Ok, 11 de la mañana. ¿Quiénes podrían a las 11 de la mañana? Levanten la mano. 11 de la mañana. Ya. Gracias, bajen la manito. 1 de la tarde. Cami, baja la mano, por favor. 1 de la tarde. ¿Quiénes podrían 1 de la tarde? ¿Quiénes podrían el sábado 1 de la tarde? A ver. Ya. Gracias. ¿Quiénes podrían 2 de la tarde? Wow, la mayoría. Ya. 2 de la tarde. Gracias. Bajen la manito. Ok. Voy a esperar todavía a que me dicen los salones que enseño mañana y el salón que enseño el jueves. ¿De acuerdo? Que son todos mis biomédicas. ¿De acuerdo? Y yo te voy a pasar la voz y la invitación por medio de sus monitores. Yo le voy a enviar la invitación a la monitora para que se las haga llegar a todos ustedes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y obviamente enviándole el link, 2, la fecha y la hora. Es este sábado, pero voy a consultar con los otros salones también para ver qué es lo que puede la mayoría. Ahora, en tu salón está ganando las 2 de la tarde. Te cuento que en el otro salón ha ganado la 1, ¿no? Ya más o menos bien, vemos, ¿ya? Entre la 1, ustedes quieren a las 2, vamos a esperar qué dicen los otros salones y de acuerdo a lo que diga la mayoría, voy a poner una hora. Es voluntario. ¿Qué se va a hacer en ese reforzamiento? Vamos a hablar un poquito más a profundidad de las prácticas, vamos a pulir mejor los temas, ¿de acuerdo? De geografía, porque con el domingo estaríamos cerrando la primera parte de geografía, entonces vamos a pulir muy bien geografía,
¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es mi idea. Bien, 1 horita para pulir de manera voluntaria. ¿Se entendió? ¿Sí? Confirma si se entendió con un 2. Va, del Herber, arriba. Entonces, te paso la invitación y considero también al 301, ¿ya? Perfecto, listo. Ok. Bien, chicas y chicos. A ver, listo entonces. Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas, ¿ok? Hoy vamos a trabajar acerca de los ríos, como ya has escuchado, ¿no? Hoy vamos a trabajar acerca de los ríos, así es que por favorcito te pido que, que pongas todo de tu parte, ¿ok? Que abras tu micrófono y que no caigas en el mismo error de muchos chicos de biomédicas de ciclos anteriores, ¿no? Que se callan y ahí están calladitos. No tengas roche, abre tu micro, colabora, participa, dialoguemos para que puedas tener una clase activa, porque o si no, y escúchame esto muy bien, o si no, vas a estar así todo el rato, vas a escuchar, te vas a dormir, ¿no? Y no te voy a poder ayudar bien. ¿Dale? Entonces, abre tu micro, conversemos, porfa, para tener una clase dinámica. Ya te invito a ello. Muy bien, entonces, vámonos rápido al trabajo del día de hoy, que ya está... Uy, no aparece. ¿Qué ha pasado? Que ya aparece en pantalla, seguro, dentro de breve. Bien. Entonces, el trabajo del día de hoy es acerca de los ríos. Bien, es acerca de los ríos. Bien, a ver, comenzamos. Hablemos de cuencas hidrográficas de ríos. Pregunta, ¿qué es un río? ¿Qué saben acerca de un río? A ver, ayúdame. ¿Qué son los ríos? ¿Alguien sabe algo? ¿Alguien sabe algo de los ríos o nada? ¿Nada? ¿Qué es un río? ¿Han ido alguna vez al río Chili? Ya, entonces, ¿qué es un río? ¿Cómo lo han visto al río? ¿Qué es un río? A ver, escribe, escribe. María José dice, corriente de agua. Una corriente de agua, profe. Ya, es una circulación, corriente de agua. Gracias, María José. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué es un río? ¿Qué entendemos por un río? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Solo corriente de agua? ¿Solo corriente de agua? A ver, a ver, a ver. Hay que aclarar algo. Los ríos, ya, son corrientes de agua. Efectivamente, sí, sí, estoy de acuerdo contigo, son corrientes de agua. Pero también es importante aclarar, decir, definir que los ríos, ¿ok? Siempre van de un lugar alto a un lugar bajo, ¿de acuerdo? Entonces, recuerda, y cada vez que te pregunten a ti, ¿qué es un río? Es la circulación de agua. ¿Qué es un río? La circulación de agua. Pero esta circulación de agua siempre se da de un lugar alto a un lugar bajo, de una zona alta a una zona baja. Pregunta, como tú ves en las imágenes, ¿no? Siempre los ríos van a ir de una zona alta a una zona baja. Pregunta, por lo tanto, todos los ríos llegan al mar. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Falsazo, güey. Falsazo. ¿Sí o no? Profe, ¿y por qué falsazo? Ah, no te olvides que no todos los ríos llegan al mar. Más adelante vamos a ir viendo esto. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que los ríos, recuerda esto muy bien, ¿ok? Es la circulación de agua que va de una zona alta a una zona baja. ¿De acuerdo? Los ríos son circulaciones de agua que van de una zona alta a una zona baja. Bien. Por otro lado, es importante decir que los ríos, no te olvides, ¿ok? No te olvides que los ríos, ¿ok? No siempre llegan al mar. Si bien es cierto, van de una zona alta a una zona baja, pero no siempre llegan al mar. A ver, ahora sí. Bien. ¿Qué características presenta un río? Vamos a ver primero esto. Mira, todos los ríos van de una zona alta a una zona baja. Eso ya lo habíamos dicho. Pero también es importante aclarar, definir que, ¿ok? Estos ríos, y recuerda muy bien, estos ríos, ¿ok? Tienen
características. Estas características, uno, pueden ser, mira, que generan afluencia o afluentes. ¿Qué es esto de afluentes? Significa que ríos pequeños van a integrar un río más grande. ¿De acuerdo? Eso significa que cuando es un afluente, se le denomina afluencia o afluente, ¿sí? Se le denomina afluente o afluencia cuando ríos pequeños cursan, circulan, ¿de acuerdo? Cursan, circulan, ¿ok? O mejor dicho, eh, entran a un río más grande, ¿de acuerdo? Cuando los ríos cursan, circulan o entran a un río más grande, entonces hablamos de un afluente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso es un afluente. ¿Ya? Cuando los ríos más pequeños entran a un río más grande. Eso es un afluente. Entonces, no te olvides que la mayor cantidad de ríos generan afluencia. ¿Por qué? Porque ríos pequeñitos se integran o se juntan a un río más grande. ¿No? Esos son afluentes, afluencias. Otra característica de los ríos es que generan colectores comunes. ¿Y a qué me refiero con esto de colectores comunes? Ojo, a que estos ríos, ¿ok? Llegan a un mismo punto, a un mismo lugar. Y aquí es importante aclarar lo siguiente, que estos ríos, ¿ok? Si bien es cierto, entre ellos se integran, o sea, generan afluencia, ríos pequeños ingresan a ríos más grandes, ¿no? Se generan afluencias, ¿verdad? Pero también es todo estas cuencas o esta cuenca, ¿no? Se forma o se determina por medio de un colector común, es decir, un mismo final, llegan a un mismo sitio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no te olvides, primera característica, que generan afluencia. ¿Por qué? Porque ríos pequeñitos se integran a ríos más grandes. Segunda característica, generan colectores comunes. ¿Por qué colectores comunes? Porque llegan a un mismo lugar. Porque llegan a un mismo lugar. Y tercera característica, todos los ríos, ¿por qué se caracterizan? Porque tienen divisoria de aguas. ¿De acuerdo? Y cabe resaltar que los ríos tienen divisoria de aguas. ¿Qué significa esto? Una divisoria de aguas es una montaña, es una cordillera, es un cerro que va a definir la dirección del río. ¿Cómo es esto? Mira, esta es una montaña. ¿De acuerdo? Mira mi mano, mira mi mano. ¿Ven mi mano? A ver, confirma con una L si ves mi mano. ¿Ven? ¿Bien? ¿Listo? A ver, confirma. Bien, listo. Este es un cerro, ¿no? Esta es una montaña. ¿Y por qué la montaña es una divisoria de aguas? Porque recuerda que gracias a esta montaña, a este cerro, el agua se va a ir por el lado derecho o se va a ir por el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, todos los ríos van a presentar divisoria de aguas. Todos los ríos van a presentar divisoria de aguas. ¿Y por qué, profe? Porque esa divisoria de aguas va a definir la dirección del río. La divisoria de aguas define la dirección del río. No te olvides. Bien. A ver, seguimos. Por otro lado, también podemos hablar de que, mira por acá, entonces, estas son las tres características más importantes de los ríos, ¿no? ¿Cuáles son? Que son afluentes. ¿Qué significa afluentes? Que ríos pequeños entran a ríos más grandes o le llevan agua a ríos más grandes, ¿no? ¿Qué más? Que son colectores comunes. ¿Por qué? Porque terminan llegando a un mismo lugar. Terminan llegando a un mismo lugar. Divisoria de aguas. ¿Por qué? Porque obviamente la divisoria de aguas son cerros, son montañas que determinan la dirección del río, hacia dónde van los ríos. Es importante decir que nosotros tenemos confluencias también. ¿Y qué es una confluencia, hijito, hijita? Una confluencia es cuando dos ríos, como observas aquí tú, dos ríos de iguales características se juntan y eso anota.
¿Cuándo se da una confluencia? Una confluencia se da cuando dos ríos de iguales características se juntan y hacen un tercero. Cuando dos se juntan y hacen uno, o suman, generan un tercer río, entonces a eso se le llama, ¿qué? No te olvides, confluencia. Este es el ejemplo de quién. Este es el ejemplo, no te olvides, del Marañón con el Ucayali. El Marañón y el Ucayali, y escúchame bien, mira, este es el Marañón y este es el Ucayali, se juntan y ¿quién nace? El Amazonas. Marañón, Ucayali, ¿y quién nace? Amazonas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una confluencia. ¿Cuándo el río es confluente o cuándo se genera una confluencia? Cuando dos ríos de iguales características se juntan. Y profe, ¿cuándo es una efluencia? Una efluencia, anota, escribe, hijito, hijita, escribe. ¿Cuándo es una efluencia? Una efluencia es cuando un río es lo contrario a una afluencia. Si una afluencia es cuando el río entra, entonces una efluencia, ¿qué sería? Cuando el río, a ver, dale, dale, te Sale. leo. Sale. Claro, perfecto. Entonces, los afluentes son ríos pequeños que entran a un río más grande. Eso es afluente, cuando un río entra. Pero cuando un río sale, se llama efluente. Los ríos efluentes son ríos que pueden salir de otro río o son ríos que pueden salir de un lago, como es el caso que tienes ya en pantalla, que es el caso del famoso río Desaguadero. ¿Y qué es el río Desaguadero? Y escúchame bien, el río Desaguadero queda en Puno, frontera con Bolivia, ¿no? ¿Ok? Y entonces, recuerda esto, el río Desaguadero, que está entre Perú y Bolivia, profesor, Desaguadero, uy, por el desagüe, no es el desagüe, sino es el desagüe. Y ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de desaguadero, no nos estamos refiriendo a las aguas servidas. Y entonces, el río Desaguadero es un efluente. El río Desaguadero es el único río del lago Titicaca que le saca agua. Todos los ríos del lago Titicaca o de la vertiente del Titicaca entran, o sea, le dejan agua al lago. Y hay uno solo que le quita agua, que le saca agua. Y ese único que le saca agua, que es efluente, que sale, es el desaguadero. Ah, sí, sí. Y el río Desaguadero le saca agua al lago Titicaca y se lo lleva a la laguna del Popó en Bolivia. ¿Te das cuenta? Entonces es el único efluente, no te olvides. Ahora, ayúdame con esto. Pregunta, ¿se entendió hasta ahí? A ver, dale, dale, dale. ¿Se entendió hasta ahí? Confirma, confirma. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Tal vez, quizá, quién sabe. ¿Se entendió? ¿No se entendió? A ver, dale, dale, tú puedes. Listo, muy bien. A ver. Ok. Vamos a ver. Si se entendió, analicemos la siguiente imagen. Ayúdame. ¿Qué observas ahí? ¿Una afluencia, una confluencia o una efluencia? Afluente, confluente, fluente. ¿Qué observas ahí en esta imagen? Confluencia. Confluencia. ¿Por qué? Porque dos ríos se están uniendo en uno solo. Solo porque dos ríos se unen en uno solo, estimada Araceli, ¿sería así? ¿Dos ríos se unen en uno solo? Creo que sí. Ya. Ahí hay una palabrita que faltaría. Dos ríos se unen. ¿Tienen la misma característica? Iguales. Ah, dos ríos que tengan iguales características. ¿Sí o no? Y ahí está la diferencia. Porque o si no, mira esto. ¿Por qué te decía eso? Porque mira lo siguiente.
¿Ves por aquí? A ver, confirma si ves este río que estoy pasando, por donde estoy pasando el mouse. ¿Ves el cursor? ¿Ven este río? ¿Por donde estoy pasando el cursor? ¿Sí o no? ¿Se mira? Ya. Mira, este es otro río. Y este río está entrando aquí, a este río de acá. Este río pequeñito está entrando. Se está uniendo, ¿o no? Sí, se está uniendo. Pero esto sería una afluencia o confluencia o efluencia, si está entrando este río pequeñito, este río grande. ¿Qué sería en ese caso? Afluencia. Ah, sería una afluencia. ¿Se está juntando? Sí, se están juntando. Pero ¿por qué es una afluencia? Porque es un río pequeño entrando a un río grande. ¿Y por qué no es una confluencia? Por ese río, con ese río pequeñito, con este río pequeñito, ¿por qué no es una confluencia? Porque no tienen iguales características, pues. Pero si tú miras estas dos sí es confluencia, profe. ¿Por qué? Porque tienen iguales características. ¿De acuerdo? Cuando los ríos pequeños se unen a ríos principales, entonces se llaman, no te olvides, ¿ok? No te olvides que se llaman, ¿ok? Afluencias. ¿De acuerdo? Ahora, y bueno, por acá también tienes otra imagen donde puedes observar pues al río. ¿Cómo se llama este río que saca agua del lago Titicaca? Desaguadero. Desaguadero, ¿no? Y ese es un río afluente, fluente o confluente. Efluente. Efluente, no te olvides. Bien, listo. Los ríos tienen cursos. Y recuerda, un río tiene cursos. No te olvides, un río presenta cursos, partes. ¿De acuerdo? Acabábamos de decir que los ríos van de dónde a dónde. Todos los ríos van de dónde a dónde, hijo, hija. ¿De dónde a dónde van los ríos? Ayúdame, ayúdame. De una zona alta a una baja. Muy bien, Grace, perfecto. De una zona alta. Ok, uy, se me apagó el micro, perdón. Ahora sí, a una zona baja, como decía Grace. Perfecto. Los ríos van de una zona alta a una zona baja. Por lo tanto, en ese recorrido generan 3 cursos. ¿Estamos de acuerdo? En ese recorrido generan 3 cursos o 3 partes. Por un lado está el curso superior. Ahí está. Ese es el curso superior, ¿ya? Y el curso superior es donde nace el río. ¿Estamos de acuerdo? Donde nace el río, donde el río nace, no te olvides, donde el río se origina, entonces ese es el curso superior. Cabe recalcar que los ríos son muy dependientes de las condiciones climatológicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que los ríos dependen mucho de los glaciares, de los nevados, de las lluvias, ¿de acuerdo? Entonces, los ríos son muy dependientes de las condiciones climatológicas. ¿Y dónde se forman? ¿Dónde se originan? En el curso superior, donde nacen, ahí en el curso superior nacen. Y cabe recalcar que aquí también se le denomina cabecera de cuenca. Anota eso, el curso superior, cursos del río, 1, superior. ¿Ok? Aquí se origina, aquí nace el río. Hay que recordar que son dependientes de las condiciones climatológicas y también es denominada cabecera de cuenca. Pueden preguntar, ¿eh? Te pueden decir la cabecera de cuenca y entonces se está refiriendo al curso superior. ¿Bien? Después viene el curso medio. ¿Qué es el curso medio? Y el curso medio es el curso donde los ríos se fortalecen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se fortalecen? Donde los ríos aumentan su caudal. Oye, una consulta, ¿qué es caudal?
¿Su tamaño? ¿Volumen? Va por ahí. ¿Qué era caudal? Volumen creo del que agua. el volumen del agua. Bien, Araceli. Y entonces, ¿qué termina siendo el caudal, hijito, hijita? No te olvides que el caudal termina siendo, y escúchame bien, ¿ya? La cantidad de agua que lleva un río. Ese es el caudal. La cantidad de agua que lleva un río. Ese es el caudal. ¿Ya? Y ahora, también es importante definir, y escúchame bien, ¿sí? Que, a ver, este caudal crece, aumenta, el río se vuelve más fuerte porque su caudal crece, ya que en el curso medio hay mayor cantidad de afluencia. ¿Qué era afluencia? ¿Qué era la afluencia? ¿Cuándo son afluentes? Cuando ríos pequeños se integran uno grande. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que entonces, en el curso medio, en esta parte de acá que tú estás observando, ¿ok? En esta parte curso medio, hay mayor cantidad de afluencia, ríos pequeños que se juntan y generan más, digamos así, mayor caudal. Entonces tenemos curso superior, curso medio y también tenemos que el curso inferior. Profe, ¿y qué es el curso inferior? Es el curso donde llega el río, donde desemboca el río, ¿no? Entonces, este curso se le llama la desembocadura. Profe, ¿por qué se le llama desembocadura? Porque aquí llega el río, ¿no? Aquí termina el río, aquí finaliza el río, ¿no? Entonces, por eso se le llama desembocadura. Entonces, tenemos 3 cursos. No te olvides que tenemos 3 cursos. Curso superior, ¿ok? Donde nacen los ríos, donde nacen. Curso medio, donde se fortalecen. Y curso inferior, donde llegan los ríos. Superior, medio, inferior. Cabecera de cuenca, ¿ok? Medio, o que donde se fortalece gracias al aumento de caudal, y desembocadura o curso inferior. No te olvides, por favor. Bien. Hablemos de tipos de cuencas, tipos de ríos. Y después de esto te tomo lección. ¿Ok? Mira, después de esto te tomo lección. Tipos de ríos. ¿Anotaste ya? A ver, colocaste ahí en tu cuaderno, en tu hoja ahí, tipos de ríos. ¿Bien? ¿Cuáles son estos tipos de ríos, hijito, hijita? Empecemos. Para empezar, hablemos de las exorreicas. ¿Cuándo es una cuenca exorreica? Un río exorreico. Exo significa fuera. ¿De acuerdo? Exo significa fuera. Y al ser exorreico, no te olvides, y al ser exorreico, estamos diciendo que es un río que termina fuera del continente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué son los ríos exorreicos? Son ríos que terminan fuera del continente, o sea, terminan en el mar. Todos los ríos que finalicen en el mar, vuelvo a repetir, todos los ríos que finalicen en el mar, todos los ríos que terminen en el mar, son ríos que exorreicos. ¿Se entendió? Todos los ríos que finalicen en el mar, no te olvides que son ¿qué? Exorreicos. Bien, sigamos. Después están estos ríos. Perdón, como ejemplo, el Quilca, el Camaná, río Quilca, río Camaná, que son exorreicos porque llegan al mar. ¿Cuándo es un río endorreico? Un río endorreico, perdón, un momentito, a ver, ahora sí. Un río endorreico es un río que se queda dentro del continente. Es decir, los ríos que no salen al mar, que se quedan, endo es dentro, ¿no? Entonces, todos los ríos que se quedan dentro del continente, como por ejemplo, los ríos que se quedan en un lago, en una laguna o en otro río, ¿no? Cuando un río se queda en otro río, entonces estás hablando de un río que endorreico. ¿Te das cuenta? Ese es un río endorreico. ¿Ok? A ver, sigamos. Y después existen, no te olvides, los ríos arreicos. ¿Alguna vez has visto este tipo de ríos? A ver, mira la imagen. Estos son ríos arreicos.
¿Alguna vez has visto este tipo de ríos? A ver, confirma. Esos ríos secos, esos ríos sin agua. ¿Vieron alguna vez un río sin agua, un río seco? Ah, bien, mira. Y me ponen por acá, sí, profe, sí, 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 sí. Ya, bien, perfecto. Ok, ahora, recuerda lo siguiente. Estos ríos arreicos son ríos sin agua. A es sin, reico fluido, ¿no? Entonces, son ríos sin agua, son ríos sin fluido, sin agua, bueno, sin caudal. ¿Y por qué están sin caudal, profe? ¿Por qué no tienen agua? Uno, porque al tener poca agua, esta agua se ha evaporado. Y como tienen poca agua y por el calor se evapora. Entonces, por eso son ríos arreicos, porque son ríos que se han evaporado. Es importante precisar aquí, ¿ok? Que estos ríos no solo de repente se han evaporado, sino también, por otro lado, podríamos decir que son ríos que se han filtrado al subsuelo. Ahora, ojo, ojo, cuando te digo que se han filtrado en el subsuelo, es que el agua se ha ido al subsuelo y se pierde en el subsuelo. No significa que el agua circule por el subsuelo, sino se pierde, ¿no? Se pierde en el subsuelo y ahí queda. Entonces, estos ríos son los que se pierden en el subsuelo, no te olvides. ¿Bien? Son los ríos que se pierden en el subsuelo. Ahora, esos son ríos arreicos. ¿Bien? Ver, por otro lado, mira acá, como el río Pescadores, ¿no? También hay ríos criptorreicos. ¿Qué es un río criptorreico? Son ríos que circulan por debajo de la tierra, por el subsuelo. ¿Qué? ¿Puede haber ríos que circulen debajo de la tierra? Y la respuesta es sí. O sea, profe, ¿me estás diciendo que en el subsuelo o por el subsuelo, por debajo de la tierra, circula un río? Sí, y esos ríos se llaman criptorreicos. Entonces, no te olvides que nosotros tenemos tres tipos de cuenca: exorreica, endorreica, arreica y criptorreica. ¿Se entendió? Endorreica, exorreica, arreica y criptorreica. ¿Bien? A ver, cuéntame, hasta ahí. Voy a poner en negro la pantalla. Cuéntame hasta ahí, ¿se entendió o no se entendió? Vamos, lección. Lección para empezar. Confirma con un 8 si quieres lección. Va. Lección, ¿puedes, no puedes? A ver, jala, no jalas. A ver. Wow, la mayoría sí, normalazo, dicen. Ya. Está fácil, ¿no? Ya, está fácil, dicen. Ya, listo. Está fácil, dicen, está fácil, ya. Bacán, entonces, espérate. A ver, listo. A ver, ya. Ahora sí, dime. Ayúdame, porfa. Ayúdame, porfa. A ver, aquí. Ayúdame, porfa. Uy, ¿qué pasó acá? Ya. Ayúdame acá, por favor. Te pregunto y te digo, ¿cuáles son los cursos de un río? Tú puedes. Superior, medio e inferior. Ya, superior, medio, inferior. Cursos de un río, superior, medio, inferior. Excelente. 2. Cuando dos ríos de iguales características se juntan y forman uno, ¿a cuál nos referimos? Confluente. Cuando un río sale, Efluencia. menciona una característica de los ríos. Colectores Colector común. Generan colectores comunes. ¿Qué más? Divisoría de aguas. Divisoría de aguas. Está determinado por divisoria de aguas. Perfecto. ¿Ok? ¿Qué más? Genera afluencia. Genera afluencia. Perfecto. ¿A qué curso del río se le denomina la cabecera de cuenca? Al Curso superior. superior. A superior. Al superior. Cuando los ríos llegan al mar, son considerados ríos
Exorreicos. Exorreicos. Ok, cuando un río no tiene agua, ¿cómo se le denomina? Arreicos. 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 Y cuando un río pasa por el subsuelo, ¿qué sería? Criptorreicos. Criptorreico, no te olvides, ¿no? Criptorreico, ¿ya? Criptorreico. ¿Bien? Listo. Te agarro con esta. ¿Cuál sería? Escucha bien, ¿ah? La principal divisoria de aguas del Perú. La cordillera. A ver, ¿están de acuerdo? ¿Cuál sería la principal, cuál sería la principal divisoria de aguas del Perú? Y por lógica, decimos que la principal divisoria de aguas del Perú, y no te olvides, la principal divisoria de aguas del Perú es la cordillera de los Andes. ¿Por qué, profe? Vamos a ver esto. Mira por acá. ¿Por qué te digo que es la principal divisoria de aguas del Perú, la cordillera de los Andes? Porque según el ANA, ¿qué es el ANA? ¿Quién es el ANA? ¿Alguien sabe qué significa ANA? Autoridad Nacional del Agua. Correcto, muy bien, perfectation. Y entonces, la Autoridad Nacional del Agua, jóvenes y señoritas, la Autoridad Nacional del Agua ha determinado 3 vertientes hidrográficas, ¿de acuerdo? Una vez más, la Autoridad Nacional del Agua ha determinado 3 vertientes hidrográficas, ¿de acuerdo? Y estas 3 vertientes hidrográficas son Pacífico, Amazonas y Titicaca. Como tú ya las puedes observar en este mapa. ¿Por qué Pacífico, Amazonas y Titicaca? Mira, porque, mira, estas son las 3 vertientes hidrográficas, ¿no? La vertiente del Pacífico, todos los ríos que salen de la cordillera y se dirigen al Océano Pacífico. Esta es la vertiente del Pacífico o región hidrográfica del Pacífico, ¿no? Esta es la región hidrográfica o la vertiente del Pacífico. ¿Y por qué? Porque todos los ríos salen de la cordillera y se van al Océano Pacífico. Aquí está la vertiente hidrográfica del Amazonas, también conocida como vertiente del Atlántico. La vertiente del Amazonas o vertiente del Atlántico, es cuando los ríos salen de la cordillera y se van ¿a dónde? Al río Amazonas. ¿Te das cuenta? ¿Todos estos ríos, profe, desde acá se van al Amazonas? La respuesta es sí. Todos estos ríos se van ¿hasta dónde? Hasta el Amazonas. Y la otra vertiente es la vertiente del Titicaca, que son todos los ríos que salen de la cordillera y se van ¿a dónde? Al lago Titicaca. Salen de la cordillera hacia el lago. ¿De acuerdo? A ver, listo. Muy bien. Entonces, aquí es importante aclarar algo. Según el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, la vertiente del Pacífico, como tú puedes observar por acá, ¿sí? Según la Autoridad, a ver, ahora sí. Según la Autoridad Nacional del Agua, vuelvo a repetir, según la Autoridad Nacional del Agua, la vertiente del Pacífico exactamente cuenta con 62 cuencas. Es decir, en la vertiente del Pacífico hay 62 ríos. ¿De acuerdo? En la vertiente del Pacífico que hay 62 ríos, de los cuales 9 son internacionales. Y hay que hablar de esto, ¿no? ¿Por qué son internacionales? Porque vienen de otro país hacia el nuestro o del nuestro se van a otro país. Entonces, por eso son ríos internacionales, ¿no? Entonces, recuerda que en la vertiente del Pacífico, en la región del Pacífico, son ríos que van ¿de dónde a dónde? Van de la cordillera hacia el mar. Van de la cordillera hacia el mar. Sabiendo que son 62 ríos, 9 internacionales, y hay que recordar que
aquí, en esta región del Pacífico, todos estos ríos representan el 2% de agua dulce. Anota este dato. Aguanta, profe. ¿Qué estás diciendo? Que todos estos ríos del Pacífico representan el 2% de agua dulce de todo el país. ¿En serio? Sí. Ahora, aquí hay algo raro. No raro, sino algo que tienes que analizar. En este lado del país, en la región del Pacífico, en todos estos ríos del Pacífico, que es el 2% de agua dulce, lamentablemente, no digo lamentablemente, sino, lamentablemente no, sino que aquí es donde vive gran parte de la población. Y en toda la región del Pacífico, más o menos vive el 60% de población. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que el 60% de población se abastece con el 2% de agua del país. ¿Cómo? El 60% de la población se abastece con el 2% de agua del país. ¿Y por qué, profe? Porque obviamente la mayor cantidad vive en la región del Pacífico. Y en la región del Pacífico tan solo hay el 2% de agua dulce del país. El 60% para 2% de agua. Por otro lado, algo contradictorio o lo contrario es en la vertiente del Amazonas. Porque la vertiente del Amazonas, o también llamada vertiente del Atlántico, que es todo esto, si bien es cierto, son los ríos más grandes, son los ríos que recorren gran parte del Perú, es verdad, ¿no? Son los ríos más grandes, son los que recorren gran parte del Perú, pero hay que aclarar que está compuesta por 84 ríos, de los cuales 17 son internacionales, vienen de otros países o se van a otros países, y acá viene lo paradójico, ¿no? Que la vertiente del Amazonas es el 97% de agua dulce del país. ¿Qué significa esto? Que el 97% de agua del país, hijito, hijita, es para, vamos a ser sinceros, un 30% de personas. O sea, acá el 60% vive, el 60% de la población vive con un 2% de agua, sí. Y acá el 30% vive con un 97% de agua. ¿Te das cuenta? Profe, ¿y el Titicaca? Ya, pues el Titicaca es la región más pequeña. Es la vertiente hidrográfica más pequeña. Con 13 cuencas, 8 internacionales y tan solo representa el 2% de agua dulce del país. Pregunta, ¿cuál es la región que tiene más agua? Uy, fácil, regalado, ¿no? ¿Cuál es la región que presenta mayor cantidad de agua? Vamos, tú puedes. ¿Cuál es la región que presenta mayor cantidad de agua? A ver. Puno. Vamos. ¿Perdón? Puno. ¿Cuál es la región hidrográfica o la vertiente hidrográfica que presenta mayor cantidad de agua? Amazonas. Amazonas. Amazonas, ¿ya? ¿Cuál es la que tiene menor cantidad de agua? Titicaca. Ok. La vertiente hidrográfica o región hidrográfica con menos agua, obviamente es el Titicaca. Y si te preguntan la vertiente hidrográfica o la región hidrográfica que tiene mayor cantidad de agua, es el Amazonas. ¿Bien? Ahora hablemos del Pacífico. Vamos a hablar de cada una de estas regiones, ¿de acuerdo? Y hablemos del Pacífico. Para esto, hay que recordar que el Pacífico, hijito, hijita, y mira por acá, hay que recordar que el Pacífico, hijito, hijita,
¿Ok? A ver, vamos a conocer primero a los Andes. Mira, ahí están los Andes. Todo esto es la cordillera de los Andes. Toda esta imagen, vuelvo a repetir, toda esta imagen, todo esto es la cordillera de los Andes. Todo esto es la cordillera de los Andes, no te olvides, ¿ya? Todo esto es la cordillera de los Andes. Hay que recordar que los Andes se dividen en tres. Andes occidentales, los que están cerca a la costa, cerca al mar, son los Andes occidentales o la cordillera occidental. La cordillera central, que está aquí al medio, y la cordillera oriental, que es la más pequeña y la que está más pegada a la selva. Entonces, la cordillera de los Andes se divide en tres. Anota: occidental, central y oriental. ¿Bien? Pregunta: ¿en cuál crees que se desarrolla la vertiente del Pacífico? ¿En qué cordillera? ¿Central, occidental, oriental? Occidental. A ver, dicen occidental. ¿Qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo? ¿No? A ver, ¿en qué cordillera? ¿En qué cordillera? Bien, Fran, listo. Ok, listo. Entonces, lo primero que vamos a decir es que en la cordillera occidental se desarrollan los ríos del Pacífico. Pero aquí hay un detalle. Esta es la cordillera occidental, ya. Los ríos del Pacífico no están ni en la central ni en la oriental. Perfecto, están aquí en la occidental. Pero como este es el occidental, ayúdame. ¿En qué lado se generan? En el lado A, aquí está, mira, todo este es el lado A, porque recuerda que este es una divisoria de aguas, ¿verdad? Entonces se divide en el lado A o en el lado B. ¿A o B? ¿Qué opinas tú? ¿En qué lado? Correcto. Muy bien. Y entonces me ponen, profe, obvio, tiene que ser en este lado, en el lado A, porque tiene que ir al Océano Pacífico. Ahora, a eso iba. ¿Por qué? Porque este lado que nosotros le hemos denominado A, entre comillas, en realidad se llama el flanco occidental. Ah, ya. Entonces, pregunta, los ríos del Pacífico no se dan en este flanco, en el lado B, sino se le dan en el lado A, porque tienen que ir de la cordillera hacia el mar, de la cordillera hacia el mar. Por eso tienen un corto recorrido. Se originan en el flanco occidental. No te olvides. Flanco occidental. Si a ti te preguntan entonces, ¿dónde se desarrolla? Escúchame bien, ¿dónde se desarrolla la vertiente del Pacífico? Lo primero que tienes que decir es que la vertiente del Pacífico se desarrolla en el flanco occidental andino. Pregunta: ¿todos los ríos de la vertiente del Pacífico crecen, se originan en la cordillera peruana? Y obviamente no. A ver, ¿cómo es esto, profe? Si a ti te dicen, todos los ríos del Pacífico nacen en la cordillera. Sí, es verdad, todos los ríos nacen en la cordillera. ¿De acuerdo? ¿Ok? Todos los ríos nacen en la cordillera. Pero hay un detalle importante. No todos los ríos nacen en la cordillera peruana. Tú sabes que hay Andes, la cordillera de los Andes pasa por Chile, pasa por Argentina, pasa por Bolivia, pasa por Perú, pasa por Colombia, pasa por Ecuador, pasa por Venezuela, ¿no? Hay Andes chilenos, colombianos, hay Andes peruanos, hay Andes ecuatorianos. Si bien es cierto, los ríos nacen en los Andes, los ríos del Pacífico nacen en los Andes, pero hay que aclarar que no todos nacen en los Andes peruanos. ¿Y por qué dices esto, profe? Porque los ríos Zarumilla, Tumbes y Chira, escúchame bien, Zarumilla, Tumbes y Chira, Zarumilla, Tumbes y Chira, son ríos que nacen en los Andes ecuatorianos. No nacen en el Perú, nacen en el Ecuador.
¿De acuerdo? Y recuerda que estos ríos del Pacífico son muy dependientes de las condiciones climatológicas. ¿De acuerdo? Dependen muchísimo de qué? De los glaciares, de los nevados, de las lluvias de otro río. Entonces, es importante definir que, ¿ok? El origen de estos ríos depende de de lo que es la climatología, ¿no? ¿Ok? Depende del clima. Si llueve, si hace frío, si genera glaciares, ¿no? Entonces, no te olvides de eso, por favor. ¿Bien? Ok, mira por acá. Entonces, otra característica de los ríos del Pacífico es esta, que es que los ríos del Pacífico son muy irregulares. ¿Qué significa que sean irregulares? Cuando te digo irregulares, lo que quiero que entiendas es que son ríos, ¿ok? Que varían su caudal de acuerdo a la época del año. ¿Ok? Los ríos cambian, varían su caudal, teniendo en cuenta que la época del año. Según la época del año, vuelvo a repetir, según la época del año, los ríos cambian su caudal. ¿Bien? Es como el caso del río Chili. ¿Alguna vez has visto al río Chili así? A ver, confirma, hijito. ¿En qué meses has visto al río Chili así? A ver. ¿Alguien ha visto así alguna vez al río Chili? ¿Dentro de qué meses, más o menos? En épocas de lluvia, en febrero, si no me equivoco. Ok, María José, perfecto. Entonces, en épocas de lluvia, ok, en febrero, en marzo, ¿no? En febrero, en marzo, yo tengo un río Chili muy, pero muy, vamos a decir así, caudaloso. Incluso se quiere salir, ¿no? Ese es en épocas de lluvia. Pero ahora que no está lloviendo, en época seca, ¿cómo está el río? A ver, en época seca, ¿cómo está el río? A ver. Ah, a ver, a ver. Como la segunda. Ah, claro, Frank. Tiene fuerza, ¿no? Sigue bajando el agua, pero ya no es tan torrentoso, es menos caudaloso en épocas de sequía, ¿ok? O en época donde no hay lluvias. Y mira esta diferencia, entonces, hijo, hija. Mira esta diferencia entre, obviamente, el río Chili, vuelvo a repetir, ¿ok? Mira esta diferencia entre el río Chili, ¿ya? Y mira esta diferencia con el río, entre el Chili, ¿ok? Perdón, entre el Chili en época de lluvia y entre el Chili en época de sequía. Entonces, esto es lo importante de definir que los ríos del Pacífico son muy, ¿qué? Recuerda, irregulares. ¿Qué significa entonces que sean irregulares? Vuelvo a repetir, que obviamente varían su caudal, ¿no? Varían, cambian su caudal, ¿no? No te olvides de eso, por favor. Cambian su caudal, varían su caudal. ¿Bien? A ver, listo por acá. Pregunta, ¿este río será del Pacífico? Más o menos. ¿Qué dice? ¿Ese Sí, río será del Pacífico? No. No. Sí. A ver, a ver, a ver, ¿qué opinan? ¿Ese río será del Pacífico? Sí, no, tal vez, quién sabe. A ver, a ver, a ver. ¿Listo? Respuesta. Sí es del Pacífico. ¿Cómo? O profe, se parece del Amazonas. Es que los ríos del Pacífico, y recuerda esto, ¿ah? Los ríos del Pacífico no son navegables. No hay navegación dentro de los ríos del Pacífico. No hay navegación, ¿verdad? Pero también cabe recalcar, y escúchame bien, si bien es cierto, no son navegables, pero recuerda que, y escúchame bien, ¿ok? Em, estos ríos del Pacífico que no son navegables, ¿ok? Uno es la excepción y este sería el río Tumbes. El río Tumbes es la excepción.
¿De acuerdo? Porque es el único navegable del Pacífico. Es el único navegable del Pacífico. Por otro lado, no solamente es el único navegable del Pacífico, recuerda que también es el único que podemos decir que tiene un caudal regular. ¿Te das cuenta? Es uno de los ríos también que tiene un caudal regular. Entonces, esto es importante del río Tumbes, ¿no? La única excepción. Ahora, recuerda, el río Tumbes nace en el Perú. ¿Qué habíamos dicho? No nacía en los Andes, pero ¿dónde nacía? Ecuador. Andes ecuatorianos. No nacía en los Andes peruanos, sino nace en los Andes ecuatorianos. No te olvides, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok, listo. Ahora, por otro lado, mira por acá. Sigamos. ¿Qué es lo que me importa acá, hijo o hija? Mira acá. ¿Qué habíamos dicho? En el Perú había, perdón, en la región del Pacífico había mucha o poca agua. Poca. Poco. Había poca agua para mucha gente. ¿Te recuerdas de ello? ¿Sí? Y entonces, ¿qué decíamos? Escúchame bien, ¿ok? Decíamos que, y escúchame bien entonces, que en los ríos del Pacífico ya tienen poca agua para mucha gente. Es por ese motivo, ¿tú qué harías si es que hay poca agua? ¿Qué harías? Perdóname. Almacenarla, muy bien. Entonces, esto termina siendo lo más importante. ¿Por qué? Porque cabe recalcar, y escúchame bien, ¿ok? Que los ríos del Pacífico, ¿ok? Al no tener mucha agua, y escúchame bien acá, los ríos del Pacífico, al no tener mucha agua, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya? Uy, un momentito. Los ríos del Pacífico, al no tener mucha agua, ¿ok? Comienzan a almacenar, a ser almacenados o a construir reservorios y represas. Por eso, tú vas a escuchar muchísimo, ¿de acuerdo? Tú vas a escuchar muchísimo, muchísimo, no te olvides, ¿ya? Tú vas a escuchar muchísimo que en los ríos del Pacífico hay represas y hay reservorios. ¿Por qué? Porque al no tener agua, y recuerda esto muy bien, al no tener agua, entonces, ¿qué es lo que sucede? Como no hay agua, entonces la comienzan a almacenar, la comienzan a juntar en represas y en reservorios. La represa, el reservorio más importante del país es el reservorio de Poechos en el río Chira, en Piura. Y los reservorios principalmente están en el norte de nuestro país. ¿Sí? ¿Dónde hay reservorios? Al norte de nuestro país. No te olvides, ¿de acuerdo? Al norte de nuestro país hay reservorios. Y, profe, ¿dónde hay en este caso represas? Al sur. En el sur están nuestras represas, no te olvides, por favor. ¿Sí? Ok, listo entonces, no te olvides de eso. A ver, ahora sí. Listo. En el territorio del Pacífico, hijito, hijita, el territorio del Pacífico es muy árido. Y recuerda esto muy bien. El territorio del Pacífico es muy árido. Al ser árido, ¿ok? ¿Por qué es? Primero, porque en el Pacífico hay muchos ríos arreicos. ¿De acuerdo? Recuerda eso, ¿ah? En el Pacífico hay, no te olvides, hay muchos ríos arreicos. ¿Qué significa que existen muchos ríos arreicos? Y escúchame bien, que son ríos que no tienen agua. Es por eso que es un territorio muy árido. Por eso comienzan a construir, no te olvides, en este caso, ¿ya? Irrigaciones, ¿ok? Comienzan a construir canales para llevar agua de un lugar a otro. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a construir irrigaciones, canales, para, obviamente, llevar agua de un lugar a otro. No te olvides. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, tú vas a ver Chavimochi, ¿no? Cómo construyen estos canales, estas irrigaciones para llevar de un lugar a otro, porque los ríos son secos, para llevar agua de un río a otro o para llevar agua a lugares lejanos, porque son, no te olvides, zonas áridas, ¿no? Entonces, ahora, ¿y en Arequipa, profe, cómo es? En Arequipa, si hablamos de Arequipa, primero tienes que, nos basamos, mira acá abajo, a tu río Chili. Y el río Chili en Arequipa, lo primero que tienes que recordarte es que surge a partir de la unión de los ríos Zumbay y Blanco. ¿De acuerdo? Entonces, los ríos Zumbay y Blanco, ¿ya? El río Zumbay y el río Blanco, ¿ya? El río Zumbay y el río Blanco se juntan para que salga ¿quién? El Chili. El río Zumbay y el río Blanco se juntan para que salga el Chili. Ahora, profe, ya. ¿Y cuál es el detalle en esto? Que como tú puedes observar acá, mira, en la parte alta del río Chili hay una represa. ¿Cómo se llama esta represa? A ver si estás leyendo, a ver si me estás siguiendo. ¿Cómo se llama esta represa? Agua blanca. Aguada Blanca, que es de aquí donde sale el agua que tú tienes en tu casa. De aquí sale el agua que tú tienes en tu casa, de Aguada Blanca. ¿De acuerdo? De acá sale, obviamente, el agua que tú tienes en tu casa. ¿Bien? De Aguada Blanca. Ahora, aquí hay un detalle importantísimo, hijo, hija. No te olvides. Mira acá. Las represas, como Aguada Blanca, no es la única, porque en el río Blanco también tenemos a la represa del Fraile. En el río Zumbay, tú sabes que, mira, el río Chili, para que salga el río Chili, se juntan el Zumbay y el Blanco. Y en la parte alta del río Zumbay, ¿de acuerdo? Llega el canal de Zamácola. ¿Y por qué es importante el canal de Zamácola? Porque es el que trae agua del río Colca hacia el río Zumbay y definitivamente hacia el río Chili. El canal de Zamácola entonces también es importante. ¿Y por qué? Porque saca agua del Colca y lo lleva ¿hacia dónde? Hacia el río Zumbay para que llegue al Chili. O sea, profe, mira cómo se hacen los canales. Por eso son importantes los canales, porque esta línea roja son canales y este es el río Colca, parte alta, ¿no? Y en el río Colca también está la represa del Pañe, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que quiero que sepas? Que los canales, la importancia de estos canales, ¿ok? ¿Es para qué? Para que se lleve agua, ¿ok? A ríos que les falta. Y así se controla el caudal de un río. Dos cosas antes de cerrar esta parte. Uno, que el río, anota, porfa, el río Chili, en su curso superior se llama Chili. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir. En el curso superior, ¿cómo se llama? Chili. En el curso superior se llama Chili. Y en el curso medio, ¿ok? Se llama, no te olvides, Siguas, que se une con el Vítor. Siguas Vítor, vamos a ponerle así. ¿De acuerdo? Entonces te vuelvo a repetir. Chili, escúchame bien, Chili en el curso superior. En el curso medio, Vítor Siguas. Y profe, en el curso inferior, Quilca. ¿De acuerdo? En el curso inferior, Quilca. Chili, Vítor Siguas, Quilca. Otro río importante en nuestra región es el Colca. ¿Sí? Entonces, en el Colca, escucha, es otro río importante que en el curso superior se llama Colca, en el curso medio se llama Majes y en el curso inferior se llama Camaná. ¿De acuerdo? Entonces, Camaná, Majes, Colca, Chili, Vítor Siguas, Quilca. Ese es el recorrido que no te puedes olvidar, por favor. ¿De acuerdo? Ahora,
Hay que recordar también, mira por acá, ¿ok? Que el río más importante y más largo de la región del Pacífico es el río, ¿ok? Tambo. No te olvides, río más largo del Pacífico, Tambo. Anota, río más largo del Pacífico, Tambo. ¿Bien? No te olvides, por favor. Ok. Muy bien, hasta ahí. Duda, hasta ahí. ¿Se entendió? Hemos hecho todo Pacífico, ¿ok? ¿Se entendió todo? A ver, dedito arriba si se entendió. Comenzamos con lección oral de Pacífico. Sí. Cifra. Son 3 ríos, de estos ríos importantes, Superior, Colca, Majes, Camaná, Chili, Vítor Siguas, Quilca, no te olvides. Ocoña, pues Cotahuasi, ¿no? Cotahuasi, Ocoña, los más importantes. Y el Tambo, que es el río más largo del Pacífico, queda en Arequipa, pero nace en Moquegua. El río Tambo es el río más largo del Pacífico, que nace en Moquegua y desemboca en Arequipa. Un detalle que no te puedes olvidar es que otro río largo que por poquito le ha ganado el Tambo le ha ganado por poquito, es el río Santa, ¿no? Que pasa por la quebrada del Pato, o el cañón del Pato, en Ancash, y lo que me importa del río Santa es que genera el famoso callejón de Huaylas, ¿no? Entonces, el río Santa es el segundo río más largo, podríamos decir, del Pacífico, ¿no? Santa, ¿ok? En segundo lugar. En primer lugar, Tambo. ¿Bien? Ok. Confirma con una, a ver, confirma por favor con una J, si es que ya estás listo para las preguntas en Pacífico. A ver, va. Solo Pacífico, te tomo lección solo Pacífico. Ya, te tomo lección desde el inicio hasta Pacífico. ¿Está bien? Desde el inicio hasta el Pacífico. ¿Ya? Ok. Ok, listo. Confío con una J y ponen una J. Qué bueno. A ver, listo. Ayúdame, a ver. ¿Cuáles son las características del Pacífico? ¿Cuáles son las características del Pacífico? A ver, de la vertiente del Pacífico. ¿Qué dirías? Si te pregunto características del Pacífico, ¿qué dirías? Son irregulares. ¿Qué más? No son navegables, excepto con vez. Son irregulares, no son navegables. ¿Qué más? Curso corto. Curso corto, son de corto recorrido, son irregulares, no son navegables. ¿Qué más? Tienen poca agua. Tienen poco caudal, ya, tienen poco caudal. ¿Qué más? Irregulares, poco caudal. A ver, sigue. Por acá me escriben. A ver, ¿qué más? Escribe, a ver, escribe. Tiene muchos ríos arreicos. Tiene ríos, perdóname. Arreicos. Ya. Tiene ríos arreicos, dice Fabiola, perfecto. Su cuenca es exorreica. Son exorreicos. Ok. Ayúdame. ¿Dónde nacen los ríos del Pacífico? En el flanco occidental. ¿De qué depende el origen de los ríos del Pacífico? ¿Qué Como condiciones por ejemplo, glaciares? Nieve. ¿qué más? Precipitaciones, glaciares, nevados, ¿sí o no? Perfecto. Ahora, ayúdame. ¿Verdadero o falso? En los ríos del Pacífico vamos a encontrar mayor cantidad de represas por la gran cantidad de agua que presenta. Falso. 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 ¿Y por qué es falso? Porque sí hay Porque tiene represas. poca agua. No presenta. Porque tienen poca agua, ¿no? Y el detalle es que aquí lo que hay es poca agua, ¿de acuerdo? Hay poca agua, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿no? Aquí hay poca agua, ¿no? Perfecto. A ver,
¿Cuál es la, a ver, allá, cuál es la represa, ya, cuál es la represa del, a ver, ya, cuál es la represa del río Chili? Uy, ¿cuál era? Aguada Blanca. Aguada Blanca. Ah, Aguada Blanca, no te olvides, ¿ah? No te olvides, Aguada Blanca. Aguada Blanca. Yo dije, están olvidando, ¿ah? Aguada Blanca. Oigan, muchachos, una consultita. Ya, Aguada Blanca es la represa del río Chili, perfecto. Acá tengo otro detallín. Solo aprovechamos los ríos para, para almacenar agua. Solo aprovechamos los ríos con represas y reservorios. ¿O qué otro aprovechamiento se genera a partir del río? Canales. Canales de... Canales de riego. ¿Canales de qué? Canales del río, ya. Ok. Ah, canales del riego. ¿Sí? Canales del riego. Ya. Sí, efectivamente, canales del riego, no te olvides. ¿De acuerdo? Ahora. Bien, perfecto, perfecto hasta ahí, perfecto hasta ahí. Muy bien, chicos y chicas. Bien, chicos y chicas. Necesito entonces que me digas ahora, ok, canales de riego, perdóname. A ver, ¿cuáles eran ríos criptorreicos? Son los Subterráneos. Los que se embocan o los que tienen un recorrido subterráneo, ¿ya? Muy bien, por motivos de tiempo vamos a seguir. Vamos a seguir por motivos de tiempo, por favor. Ahora, hablemos rápidamente, ok, de la vertiente del Titicaca. Si bien es cierto, es una de las vertientes más pequeñas, hay acá ríos importantes, como por ejemplo, ¿qué ríos importantes hay? A ver, primer río, el desaguadero. ¿Qué habíamos dicho del desaguadero? A ver, ayúdame. ¿Qué ¿Qué es un habíamos dicho del afluente? desaguadero? El único afluente. Ah, es el único afluente, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, es el único afluente. ¿Afluente, fluente? Efluente. Efluente. Claro. Otro río, aparte del desaguadero, que ya hemos hablado mucho de él, hablemos del Suches. Otro río dentro del Titicaca está el Suches. Tú sabes que la vertiente del Titicaca, la cuenca o región del Titicaca, es la que va de la cordillera hacia el lago. Y como tú puedes observar por acá, el río Suches es el río fronterizo, ¿no? Entre Perú y Bolivia. Este río, que obviamente pertenece al Titicaca, lo que me importa es de que este río hijita, ¿ok? Es muy contaminado por la minería informal, boliviana también, ¿no? Entonces, esto también es importante, que la minería lo contamina y es uno de los ríos contaminados. El río Ramis, por otro lado, mira aquí, también es el río más largo del Titicaca, ¿sí? El río más largo del Titicaca, el río Ramis, sabiendo también que está contaminado, no te olvides, ¿de acuerdo? El río Coata, y escúchame bien, el río Coata es el río que pasa por Juliaca, ¿de acuerdo? El río que pasa por Juliaca es el río Coata, ¿ya? El río Ilave es el segundo río más largo del Titicaca. El más largo es el Ramis. En segundo lugar, yo lo pondría el Ilave, ¿no? Pues, según lo que también se ha visto, es el Ilave. Bien, no te olvides, mira por acá. Ahora, si hablamos de las características de la cuenca del Titicaca, mira por aquí, y lo primero que vamos a decir es exorreica, endorreica. ¿Qué diríamos, Titicaca? ¿Exo o endo? Claro, ¿no? El Titicaca es endorreico. Ahora, no solo es endorreico, hijito, hijita, el Titicaca no solo es endorreico. También es importante aclarar, determinar que el Titicaca,
al no tener salida al mar, es endorreico, sí, pero también es importante decir que depende muchísimo de las condiciones climáticas, depende muchísimo de la lluvia, de los ríos, ¿ok? De los glaciares, de los nevados, porque ahí está su origen. Su origen está en los glaciares, en los nevados, ahí está su origen, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Son irregulares, incluso más irregulares que los del Pacífico. También, entonces, en el Titicaca no te olvides que son, ¿qué? Irregulares. Por otro lado, recuerda que aumenta su caudal en verano. ¿Por qué crees que aumenta su caudal en verano? Porque ¿Por qué llueve en las aumenta? alturas. Exacto, ¿no? Entonces, no te olvides que llueve en las alturas y por ese motivo aumenta su caudal en el verano. Por otro lado, y mira acá, ¿ok? No te olvides también que los ríos del Titicaca no son navegables ni caudalosos. ¿De acuerdo? El único que tiene un poquito más de caudal, un poquito más de agua, es el Ramis. ¿De acuerdo? El único que tiene un poquito más de agua, el único que tiene un poquito más de caudal es el Ramis. No significa que el Ramis sea navegable. No, 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 no. No es que sea navegable, sino que el único que tiene un poquito más de agua es el Ramis porque es el más largo. A eso se refiere tu libro. Y no te olvides que es de corta longitud y poco torrentosos, de suave pendiente, son muy ligeros, ¿no? Muy, muy sencillitos, ¿no? No son tan torrentosos. Bien, entonces, recordemos algo. Las características de la cuenca del Titicaca, que son irregulares, no son navegables, son de corta longitud, no son torrentosos, son endorreicos. No te olvides de eso, por favor. Bien. Vámonos rápidamente al Amazonas para finalizar el tema del día de hoy. La región del Amazonas, que es todos los ríos que van desde la cordillera hasta el río Amazonas. ¿Está bien? Mira, esta es la región del Amazonas. Todos los ríos que terminan en este río importante que es el río Amazonas. Este es el río Amazonas y todos estos ríos terminan ahí. Por eso se llama la vertiente o región del Amazonas. Hay que aclarar, hay que definir características del Amazonas, como por ejemplo, la primera es que los ríos del Amazonas salen de dos lugares importantes, ¿ok? Ojo, la mayor cantidad de ríos del Amazonas sale de dos lugares importantes. ¿Cuáles son? ¿Ok? No te olvides, el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. ¿Sí? Pasco y Vilcanota. ¿Qué significa esto? Y escúchame bien, ¿qué es un nudo? ¿Recuerdas que te había dicho que la cordillera se dividía en tres? Ayúdame, ayúdame. Uy, ¿qué pasó? A ver, ayúdame. ¿Te recuerdas que la cordillera se divide en tres? ¿En cuáles se dividía? A ver, ¿recuerdas? Occidental, central y oriental. Ok, occidental, central y oriental. Y entonces, mira, tú ya tienes acá en la imagen, mira, occidental, central y oriental. Pero, profe, ¿cuándo hay un nudo? ¿Cuándo existe un nudo? Cuando la occidental, la central y la oriental se juntan. El lugar donde se juntan la occidental, la central y la oriental es un nudo. El lugar donde se juntan la occidental, la central y la oriental, mira, ok, es un nudo. Entonces, estos nudos, que son donde las cordilleras se entrelazan, donde las cordilleras se unen, ok, son los dos puntos importantes de inicio de los ríos del Amazonas. ¿De acuerdo? El nudo de Pasco, aquí arriba, y el nudo de Vilcanota, aquí abajo. Pasco y Vilcanota. De ahí salen los ríos del Amazonas. Mira, de ahí salen todos los ríos del Amazonas y van hacia acá arriba, ¿no? Hay que recordar que en su curso superior, los ríos del Amazonas son muy torrentosos. ¿Qué significa que sean muy torrentosos? Que tienen mucha agua, ¿de acuerdo? No te olvides que son muy torrentosos porque tienen mucha agua. Entonces, ahí no se puede navegar.
todo, entonces anota, en los cursos del Amazonas, perdón, en los ríos del Amazonas, en su curso superior hay mucha agua. Y al haber mucha agua, no se puede navegar ahí. En el curso medio de los ríos del Amazonas son muy accidentados. ¿De acuerdo? En el curso medio son muy accidentados. Por lo tanto, tampoco se puede navegar ahí. Profe, a mí me han dicho que en los ríos del Amazonas se navega. A mí me han dicho que en los ríos del Amazonas se utilizan como carretera. Sí, es verdad. Pero no se hace, esas carreteras, esa navegación no se da ni en el curso superior ni en el curso medio. Entonces, en el curso inferior. Ah, en la parte baja. Exacto. Solo en el curso inferior, solo en la zona baja, se da ¿qué? La navegación. ¿De acuerdo? Si a ti te preguntan entonces, ¿en qué curso del Amazonas se da la navegación? Curso bajo, ¿ok? No te olvides. Es importante para ir terminando que recuerdes que los ríos del Amazonas son de gran longitud, son los más largos, son regulares, de régimen regular, llevan agua todo el año, son los más caudalosos, son los que llevan mayor cantidad de agua, sirven como una red navegable o sirven como navegación, ¿ok? Y sobre todo tienen mucha riqueza ictiológica. Este es un curso medio. Pregunta, una consultita. En los cursos del Amazonas, perdón, en el río Amazonas, ¿será importante poner represas y reservorios? En los ríos del Amazonas, ¿se podría poner represas y reservorios? No, ¿Qué opinas? No, ¿Por qué no? porque tiene mucha agua. porque tiene bastante cantidad de agua. Exacto. Como llevan mucha agua, entonces ya no hay necesidad de poner represas, reservorios. ¿Y por qué? Porque tienen pues mucha agua. ¿Y dónde están las represas, los reservorios? En los ríos que no tienen tanta agua, como el caso de ¿quién? Del Pacífico. Ah, mira cuánta agua lleva los ríos del Amazonas. Ahí está el río Mantaro, que pertenece a la vertiente del Amazonas. Aquí está en su curso medio. Ese es un curso medio, mira. ¿Puedes navegar por ahí? No, pues te vas a sacar el ancho, ¿no? Y entonces, ¿cómo aprovecho el agua del río? Ya tiene mucha agua en los ríos del Amazonas. Entonces, ¿qué han hecho? ¿Reservorios? No han hecho reservorios. Entonces, ¿qué han hecho? Lo que han hecho, no te olvides, son hidroeléctricas. Aprovechar estas zonas accidentadas para aprovechar las caídas de agua y a partir de estas caídas de agua generar ¿qué? Hidroeléctricas. Por eso, en el río Mantaro, que pertenece a la región del Amazonas, se ha puesto, ¿ok? Una central hidroeléctrica, una de las más grandes, Santiago Antúnez de Mayolo y Restitución, que son el campo hidroeléctrico, el complejo hidroeléctrico más grande del Perú. ¿De acuerdo? Santiago Antúnez de Mayolo y Restitución. No te olvides. Mira, esto es el curso bajo del Amazonas. Este es el curso bajo del Amazonas. ¿Por qué? Porque acá, ¿se puede o no se puede navegar? ¿Qué dices? A ver, hijo, hija, ¿acá se puede o no se puede navegar? Sí. Ah, ahí sí se puede. ¿Por qué? Porque ese es un meandro. Recuerda, ese se llama meandro. ¿Y por qué es un meandro? Porque es un río en forma de serpiente que se da en la zona inferior, en el curso inferior, y ahí es donde se navega. No vas a navegar jamás en un curso medio, porque mira, es muy accidentado. En cambio, en un curso inferior sí, y es aquí donde se navega, en los meandros. No te olvides. Los ríos del Amazonas son muy regulares. Mira, este es un río del Amazonas. Son muy regulares, tienen agua durante todo el año. Ojo, tienen agua durante todo el año. Y sobre todo, y lo más importante, es que tienen muchísimos recursos hidrobiológicos, como el caso del paiche, como el caso de los manatíes, o como el caso de qué, no solo paiche y manatíes, muchos más, ¿no? Y como el caso de qué, sobre todo, del famoso delfín rosado. ¿De acuerdo? No te olvides del famoso delfín rosado. Para terminar, entonces, no te olvides que los ríos del Amazonas son los más largos, son los que tienen mayor agua, tienen muchos recursos hidrobiológicos. Y hay que recordar algo. El río Amazonas
nace por la confluencia de dos ríos. ¿Cuáles eran? ¿Qué dijimos? El río Amazonas nace con la confluencia de dos ríos. Ok, Ucayali y Marañón. El río Ucayali y el río Marañón se juntan para que salga el Amazonas. Ahí es donde nace el río Amazonas. Si te dicen, ¿dónde se origina el río Amazonas? Se origina en la confluencia o en la unión del río Ucayali y Marañón. Pero si a ti te preguntan, ¿dónde se origina la vertiente, la región del Amazonas? Toda la región donde se origina, entonces yo tendría que decir en Arequipa, en el Nevado de Quehuinza, en la Quebrada de Apacheta, en la Cordillera del Chila. ¿Cómo, profe? Ah, ahí está. El río Amazonas nace con la unión del Marañón y el Ucayali, pero recuerda que la vertiente nace aquí, en el Nevado de Quehuinza, justo donde nace el río Monigote. En el Nevado del Quehuinza nace el río Monigote, después pasa a ser Hornillos y después pasa a ser Apurímac, que se integra a la región del Amazonas. Entonces, si a ti te preguntan, ¿qué nace en Arequipa, el río o la vertiente? La vertiente. Exacto, no te olvides, lo que nace en Arequipa es la vertiente, ¿ok? El río nace en la confluencia de Marañón y Ucayali. El río más largo del Amazonas, con esta me voy, río más largo del Amazonas, ¿se llama él? Exacto, Fran, muy bien, Ucayali, no te olvides. El río más largo del Amazonas, el Ucayali. Muy bien, muchachos. Nos vemos la siguiente clase, por favor, el domingo. Hay recuperación, porfa, y hay reforzamiento el sábado. Dale, nos vemos, ¿ok? Nos vemos, señorita Melanie. Cuídense. Chau. Hasta la siguiente clase. Hasta luego, profesor. Hola, profesor. Chao, cuídense.